Muy bien. Voy a poner esto en su sitio. Encantado de estar con ustedes. Ayer estuve en un centro del Opus Dei, mañana en otra parroquia, en el Tránsito, y el lunes en Majadahonda, en el Centro Cultural. O sea, que el boca a boca funciona. Y ya ayer me dijeron que también una asociación Tomás Moro, que si no me importaba, digo yo encantado, me encanta. Soy un enamorado de Gaudí y de su obra. Bien, pues titulado esta charla, Cuerpo, como este libro que tenéis aquí, Cuerpo y alma del templo de la Sagrada Familia. Una manera de expresar que es un templo muy enigmático, tanto la obra como el arquitecto. ¿Por qué es enigmático? ¿Por qué pongo este título? Porque para comprender la materialidad de este templo, su cuerpo, digamos, hay que entender su espíritu, su alma. Si yo empezara aquí a hablaros de las proporciones del templo, de los colores, de no sé qué, de la altura, tal, pero sin hablar de la trascendencia que hay detrás, no entenderíamos nada. Saldríamos sin entender nada, porque es un templo que es un compendio de la fe cristiana. Sus oraciones, sus liturgias, absolutamente todo. Bien, pues voy pasándolo por aquí. Una breve biografía para que sepamos cómo nació todo esto. Año 1866, un librero, que aquí tenéis a la izquierda, se llama José María Bocabella, funda la Asociación de Devotos de San José. Le llamaban los josefinos. A la derecha, el padre Manjanet es el fundador de las escuelas de la Sagrada Familia y le hace ver, voy muy en síntesis, le hace ver a Bocabella que San José, bueno, es que estamos en el momento de la revolución industrial, entonces el obrero era muy maltratado, esas cosas, ¿no? Entonces, San José era una buena persona, para ponerlo como delante de los obreros, un buen trabajador, muy fiel, un artesano estupendo, Pero Manjanet le hace ver que lo que le da importancia, y hemos conocido a San José como esposo de la Virgen María y como padre del Niño Jesús. Sin eso sería una persona desconocida. Entonces ya de común acuerdo deciden hacer un templo expiatorio. Expiatorio significa para el perdón de los pecados. Se hace con limosnas. Desde el primer momento no se aceptaron inversiones de empresas grandes o de la administración en absoluto. Todo con limosnas. El propio Gaudí salía por las calles a pedir limosna para poder hacer la obra. Bien, entonces ahí tenéis cómo comienza, año 1866. Bien, pues ya en el año 1881 la asociación cuenta con más de 600 personas y con las donaciones que van dando, pues compran un solar, ahí lo tenéis entre las... Yo desde aquí no se ve bien se desdibuja las calles. Bueno, esta es la trama del plan Cerdá. Da la impresión de que ya las calles están construidas. Calles Mallorca, Provenza, Marina y Cerdeña. Creo que vais a ir pronto a visitarlo. Espero que esta pequeña charla os ayude a entenderlo mejor cuando vayáis. Parece que está en la ciudad, pero no es verdad. Están dibujadas las calles del plan Cerdá. El antecesor, el que hizo el primer proyecto, no fue Gaudí, fue otro, ya lo veréis luego. Un catedrático de arquitectura, de Paula del Villar, que hizo, ya veréis luego. Pero no orientó el templo hacia el oriente. Todo buen templo, catedral, claro, de importancia, se orientaba siempre hacia el oriente. ¿Por qué? Porque ahí nacía el sol, imagen de Cristo Jesús. El sol es imagen de Cristo Jesús. Por eso todos los templos miraban hacia donde el sol nacía. Esto, que fue un problema, como Gaudí es un genio, se convirtió en algo maravilloso. Ya lo contaré luego cuando salga. Bien, ahí tenéis a Rafael, a esta imagen, guardarla bien en la mente. No sé si se ve, es que yo desde aquí... Sí, se desdibuja un pelín. Bien, aquí tenéis a
Francisco de Paula del Villar, un hombre barbudo, mayor, catedrático, y este fue el primer proyecto que él hizo, ¿eh? Menos mal que no se llevó a cabo, porque, bueno, oye, no está mal, 90 metros de longitud, 30 de anchura, 60 de crucero, pero como tantos, un neogótico, como hay tantísimos. Si se hubiese hecho este proyecto, no estaríamos aquí hablando de la Sagrada Familia. Al año de comenzarlo, la Junta de Obras entró en pugna con él, no se entendieron bien, y fijaros ahora la diferencia, tanto del arquitecto como del templo. Antonio Gaudí con 31 años. ¿Cómo es posible que un hombre con 31 años, que no había hecho más que unos muebles, unas farolas que ganó por concurso en la Plaza Real, la cooperativa de Mataró, que es una fábrica, en fin, cómo es posible que un hombre tan joven comience a hacer una obra de este calibre? Bueno, y fue por consejo de un arquitecto al que él admiraba como persona, como creyente y como arquitecto, Joan Martorell. En otra charla que doy cuento un poquito para quien trabajó él como delineante, porque como una familia muy humilde, pues tenía que delinear para pagarse los estudios. Aquí se ve cómo el templo de esa familia, claro, nace entre las cabras, en mitad del campo. Es curioso porque todo es providencial en Gaudí, todo. Hoy se encuentra en el centro de gravedad de Barcelona, equidistante entre el mar y la montaña, entre la desembocadura de los ríos Besós y Llobregat. Es como si fuese Barcelona la que se hubiese acercado al templo de la Sagrada Familia. Es algo impresionante. Este es un cuadro de Joaquín Mir, contemporáneo de Gaudí. Siempre le han llamado, hay en Barcelona 3 grandes templos: la catedral gótica, la catedral hecha a instancias de la iglesia de Santa María del Mar, se hizo a instancias de la burguesía catalana, y la que siempre llamaron la catedral de los pobres. En este cuadro Joaquín Mir representa a gente humilde, gente pobre, ancianos, que buscaban siempre sentarse en los mejores lugares a la sombra, a la sombra. Y entonces Gaudí intermediaba para que no se pegaran, sino que los más ancianos, los más necesitados, pues cogieran los mejores lugares. La catedral de los pobres, ya desde el primer momento, y a Gaudí le llamaron siempre el arquitecto de Dios. Y la catedral o el templo, aquí tenéis cuando Bocabella ve los primeros bocetos del templo, porque esto se hizo con presupuesto cero, no había un duro, nada. Pues, claro, cuando ve estos bocetos, pues se queda, no sé, todos pensaríamos, oye, no, imposible, con presupuesto cero, una capillita, una ermita, pero no esto. Pues lo que dijo Bocabella cuando vio: la providencia nos está demostrando que la obra no será suya, no será nuestra, sino suya, obra de Dios y no de los hombres. Le entusiasmó. ¿Era una obra de Dios? Ya saldría el dinero. Bien, aquí tenéis, Gaudí la dejó prácticamente terminada. La torre de Bernabé, que es la de la izquierda, la hizo entera. Las demás le faltaba el remate final, pero la dejó prácticamente como la veis ahora. Año 1909, la Semana Trágica de Barcelona. Año 1936, comienzo de la Guerra Civil. Se destruyeron muchísimos templos cristianos en Barcelona, muchísimos. Pero tanto la Sagrada Familia, tanto en el 9 como en el 36, se libró. Yo estoy convencido que gracias a los obreros, que le respetaban muchísimo. Él estaba muy pendiente de los obreros, de la educación de sus hijos, a los que luego les hace las escuelas de la Sagrada Familia, con su dinero. Hizo muchísimo para que los obreros se sintiesen cómodos. Estaba entre quién ganaba poco, le daba parte de su sueldo, quién estaba enfermo, y si alguien estaba a punto de morir, se encargaba de que fuese un sacerdote a llevarle entonces era la extremunción, ahora es la unción de enfermos. Bien. Gaudí, al contrario que todos los arquitectos,
hizo la obra en vertical. Nosotros los arquitectos, aquí también Javier es arquitecto, empezamos con la cimentación y el perímetro levantamos 1 metro, luego otro metro, pero Gaudí era consciente de que no vería la obra terminada, como cualquier de las catedrales dura más de una generación. Entonces dijo, si la hago en horizontal, cuando me muera, esto no lo van a continuar, porque es muy raro, es un templo raro, muy extraño. Pero si la hago en vertical, cuando lo vean, si les gusta, la continuarán. Y entonces él hizo la cripta. La cripta la comenzó el anterior, él la mejoró en altura, hizo un foso para poder ventilar e iluminar, porque es un buen arquitecto, la hizo más alta y la hizo trascendencia, hizo primero un altar para poder decir misa ya desde el comienzo. Bien, pues después también hizo el ábside, que lo veis a la derecha. Hizo, por supuesto, la fachada del Nacimiento y la capilla del Rosario, que ya veréis, la vamos a ver luego, que es preciosa, muy bonita. Bien, esto es un poco la entrada. Todo este templo invita a mirar hacia lo alto, tanto por fuera, los que ya la conocéis, como la vais a conocer ahora pronto, como por dentro, todo invita a mirar hacia lo alto. Es una maravilla. He puesto ahí una frase de la Escritura: si estos callan, gritarán las piedras. Y es que yo veo en esta imagen como la radiografía de un grito lleno de amor que provoca muchas conversiones. Aquí se ha convertido muchísima gente. El mayor milagro que ha habido hasta ahora en esta iglesia es la conversión de un hombre. Es el escultor de la Sagrada Familia, que es cultura y religión oriental, convertido a través de Almuzara, que estuvo aquí creo que el año pasado, ¿no? Pues convertido aquí este año, bautizado el año 1991. Esto lo narra un libro que se llama De la piedra al maestro, donde Almuzara, que fue su padrino de bautismo, su catequista, le fue llevando hacia el bautismo. Y fue la obra de Gaudí la que le convirtió. Él estuvo, en ese libro dice que él estuvo viendo a gente trabajando con la piedra y dice, él trabajaba en una universidad o dos en el Japón y dijo, yo no me quiero morir entre papeles. Y buscando obras de piedra por Europa, acabó en Barcelona, quedó encantado. Le hicieron una prueba y desde entonces el espíritu de Gaudí lo tiene Etsuro Soto para todo. Bien, pues es una maravilla, ¿verdad? Y luego ya llega el año 1992 con las Olimpiadas y Barcelona se convierte un poco en el centro de gravedad de todo el mundo. A través de la televisión todos vimos las Olimpiadas y ya aparece por aquí lo que se acaba convirtiendo en el icono de Barcelona, el templo de la Sagrada Familia. Como la Torre Eiffel es el icono de París, el Coliseo es el icono de Roma, o la Torre del Reloj es el icono de Londres, ¿no? Y así tantos edificios. Pues Barcelona acaba siendo el centro de gravedad y el icono es el templo de la Sagrada Familia. Hasta que ya en el año 2010, 7 de noviembre, es inaugurado por Benedicto XVI, cuando ya ponen la techumbre, y yo lo vi por televisión y dije, bueno, la belleza esta. Yo lo había conocido con mi mujer cuando éramos novios, nos subimos a las torres, que es lo único que se podía ver, y ya me entusiasmó. Dije, bueno, esto es muy bonito porque, claro, las cámaras con las grúas suben muy arriba, con los focos, los colores, no será tan bonito. Cuando luego con el trabajo me fui a Barcelona, acabé mis gestiones, entré en el templo y, como digo en este librillo, me quedé una hora, yo soy muy sensible, me quedé una hora rezando y llorando. A mí la belleza, auténtica belleza, me conmueve. Es curioso porque en la homilía, entre las muchas cosas que dijo el Papa, dijo una muy bonita. Dice, decía Gaudí que la obra la terminaría San José. Y he aquí que yo me llamo Joseph Ratzinger. O sea que todo se cumplía, todo lo que decía Gaudí. Así acabará siendo el templo de la Sagrada Familia, cuando se termine totalmente. Ahora falta la torre más alta, que es la de Cristo Jesús, ya las comentaré luego, y la fachada principal de la Gloria, para lo cual tienen que derribar un edificio
y darle dinero a los que viven allí, en fin, un follón. Pero de todo esto ha salido el templo y de cosas mucho más graves. Se pensaba terminar el año 2026. Con la pandemia se ha atrasado y sobre todo por el derribo del otro edificio, que yo no sé, eso va a ser un follón. Entonces, así quedará, año 2026. He oído hablar del 2030 o 33, pero depende mucho del derribo y la expropiación de los que viven allí. Aquí tenéis a estos dos personajes, son el mismo. Hay muy pocas fotografías de Gaudí. Él no quería que le hicieran fotos. Ahí le tenéis con 31 años, era un dandy. Visitaba sus primeras obras en coches de caballos, iba a los actos sociales, a los conciertos, y en el Scatregates, es el equivalente a lo que fue aquí el Café Gijón de Madrid, donde se reunían los intelectuales, los políticos, para hablar de los temas de actualidad. Él estaba siempre presente. Esta frase es suya: la auténtica construcción del templo está dentro de nosotros. El único camino para construir el futuro está en dejarnos construir a nosotros. Y la otra imagen es Gaudí con 73 años. Él nació en el año 1852 y murió en el año 1926. A los 73 años, a 15 días de cumplir los 74. Yo tengo 73 y me faltan justo 30 días para cumplir los 74. A lo mejor tengo suerte y me voy con él. Bueno, pues, como ya es venerable, primer arquitecto que será santo, porque el hermano Rafael fue estudiante de arquitectura, pero era muy enfermo y entró en la trapa. Yo estuve allí con los jóvenes de nuestra parroquia y fuimos a la tumba. Yo siempre digo, si me quedo viudo, Dios no lo quiera, me iré a un monasterio. Me dicen, uy, a los ancianos ya no los dejan. Digo, ¿y si aporto la pensión? Bueno, perdona por estas tonterías. Así nos distraemos más. Aquí tenéis a Ezuro Soto esculpiendo una escultura, y ahí le tenéis conmigo. Es un hombre muy agradable. Le vi por allí, me subí, le conozco y me hice una foto con él. Me ha regalado 2 libros. Yo le regalé uno pequeñito mío, se llama Los Misterios del Rosario, y él me regaló primero uno, después otro libro enormes, a todo color. Digo, oye, yo se lo pago, a ti te lo regalo. Bueno, pues muchísimas gracias, los tengo ahí en mi casa. Es una maravilla, es un hombre encantador. Bien, mucha gente no sabe que muchas de las esculturas que hay en la fachada del Nacimiento, que Gaudí dejó prácticamente terminadas, pero le faltaban estos ángeles, 9 ángeles cantores y 6 ángeles músicos, todo múltiplo de 3, como 3 son las personas de la Sagrada Familia y de la Santísima Trinidad, todo múltiplo de 3. Y todas las 18 torres, 36 columnas, todo en el templo es múltiplo de 3, nada es casualidad, múltiplo de 3. Cuando doy esta charla a alumnos de bachillerato, les pregunto, a ver, ¿qué estilo es esto? Y voy recorriendo. Digo, ¿es románico? No. ¿Es gótico? No. Cuando digo es barroco, ya dudan. Digo, pues no es tampoco barroco. No es ninguno de los estilos que conocemos. Es un estilo único. ¿Esto qué es un problema? Pues es una oportunidad maravillosa. Porque todos tenemos un cliché aquí, aunque no hayamos estudiado historia ni arte ni nada, pero un templo románico todos hemos entrado, que es oscurito, el rosetón encima de la entrada, los estribos, en fin, ya conocemos un poquito, de manera que cuando uno entra no se fija con detalle, porque, sí, en medio punto, ¿verdad? La bóveda de cañón, sí, es verdad, y no te fijas tanto, porque ya lo tienes en la mente. Pero cuando entras en este templo, que es completamente nuevo todo, no hay nada parecido en toda la historia, te obliga a fijarte con más detalle. Y esto es lo que hace que surja el arte, porque el arte surge de la comunicación entre la obra y quien la mira, quien la admira. Te fijas con más detalle. Todo esto, en lugar de ser una contrariedad o un problema, es algo, cuando vayáis, veréis qué maravilla, cuando entréis y veáis todo eso. Ya digo que yo estuve ahí llorando y bien. Gaudí decía que la arquitectura es síntesis, así como la ingeniería es análisis,
sumas conceptos y sacas otros, pues la arquitectura es síntesis. De manera que un mismo elemento arquitectónico, al mismo tiempo que resuelve un problema estructural, cumple una función, simboliza algo y irradia belleza. El mismo, para entendernos. Mirad, estos pilares, que son de pórfido, no están pintados de color rojo, sino que tienen ese color. Es la piedra más dura que hay. La piedra más dura que hay. Y él lo hace por dos motivos. Acordaros. Estructura, símbolo y función, a la vez en el mismo elemento. Es la piedra más dura que hay, más que 5 veces el hormigón más resistente. Por dos motivos. Uno, porque soporta la torre más alta, es la que más pesa. Por eso pone la piedra más dura. Y dos, porque simboliza a Jesucristo. Estos pilares de pórfido soportan la torre de Jesucristo, que es la más alta. Los de atrás, que veis aquí, son de basalto. También es muy dura, pero menos que el pórfido. También, porque soportan torres menos pesadas y simbolizan a personajes distintos. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y la Virgen María. Y los del resto son de granito, porque tienen menos peso y simbolizan a personas distintas, que todos son fundadores de órdenes religiosas, cosas de estas, ¿no? Acordaros, símbolo y función. Aquí se ve aún más claro. Esta es la cripta, tiene 12 nervios, como 12 son los discípulos de Cristo, y que todos acaban en la clave. ¿Qué manda poner Gaudí en la clave? ¿Qué es la clave de una bóveda o de un arco? Una pieza que si la quito se derriba. Se pone un entablado, un encofrado o una cimbra, vas colocando las piedras, cuando pones la clave ya puedes quitar la cimbra. Pero antes no. Si quito la cimbra, la clave, se cae todo. ¿Qué manda poner Gaudí representando en la clave? Aquí tenéis la encarnación del Hijo de Dios, el ángel Gabriel, la Virgen María y el Espíritu Santo, que cuando dice el hágase en mí según tu palabra, queda embarazada y concibe en su vientre al Hijo de Dios. Por cierto, me he leído ya lo había leído, el libro de la Pasión de Cristo de Catarina Emmerich. No es caridad de literatura, pero Dios le concede a esta mujer el don de poder estar presente y ver lo que sucedió. Y tiene otro, La vida oculta de María. Bueno, es un libro que es una gozada porque es un don que Dios le concedió. Es beata esta mujer. Bien, pues, ¿qué manda poner como en la clave estructural? La clave del cristianismo. Mucha gente piensa que todas las religiones son iguales. Todo es cuestión de ser solidarios, tener compasión del otro, y no tiene nada que ver. Todas las religiones responden a la búsqueda de Dios porque fuimos hechos a su imagen. Y todos sentimos la necesidad de buscar esa imagen a la cual fuimos hechos. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Dios hace añicos la distancia infinita que nos separaba, y es Dios no el resultado de la búsqueda del hombre, sino que es Él el que entra en nuestra historia, toma nuestra naturaleza, nuestra carne, y se hace uno igual que nosotros. Ríe, llora en la muerte de Lázaro, en fin, era un hombre pues como tú y como yo, en todo igual menos en el pecado. O sea que la clave estructural representa la clave del cristianismo. La clave del cristianismo es, sin la encarnación no existiría el cristianismo. Si yo lanzo una línea vertical desde la clave de la cripta hacia arriba, me meto por el interior de la torre de la Virgen María. Es la única que es hueca en toda su altura. Aquí tenéis la cripta, lanzo y acabo en la corona. Una corona siempre en 3 dimensiones, porque Gaudí siempre hacía en maquetas más que planos. Tiene planos de la planta y tal, pero fundamentalmente porque todo lo hacía en 3 dimensiones. Las columnas, ya veréis, son en 3 dimensiones. Por eso digo aquí, el sí de María en la tierra culmina con su coronación en el cielo.
pero una corona en perspectiva. Como dice el libro del Apocalipsis, y apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Pero aquí las 12 están en perspectiva. Bien, Gaudí se inspiraba en 3 libros. El de la naturaleza, no hace falta un caracol, la escalera de caracol es idéntico, ¿no? Pero todo se inspira en la naturaleza. Pero no en naturaleza entendida como la belleza de una lechuga, de una flor, de un tomate. No. La belleza entendida como la creación, la que salió de las manos del Creador. Hágase la luz, hágase la tierra, hágase los vegetales, ¿no? Su segundo libro de inspiración es La Revelación. Aquí pongo esta imagen, como podía poner cualquiera de las que hay en la fachada del nacimiento. Ahí veis a la familia, José, la Virgen María, muy humilde, casi no se le ve el rostro, el niño, la mula y el buey, la palabra Jesús, y luego veréis esta columna, tiene su importancia. Su tercer libro de inspiración parece mentira, la liturgia. La liturgia, él se educó con en liturgia, Prosper Géranger, un hombre reformador, extraordinario de la liturgia. Pero no es raro, porque la liturgia lo que hace es, a través de la revelación, nos ayuda a trascender la naturaleza, que es una Eucaristía, un sacramento, donde los signos de naturaleza, como el agua, el pan, el vino, los colores litúrgicos y los paños, todo es elementos, o el incienso, elementos de naturaleza, con las palabras de la revelación, se realiza la Eucaristía. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre. Gaudí lo que hace es un espacio con una geometría tomada de la naturaleza, se ve muy bien desde casi todas partes, para poder gozar de la Eucaristía. Bien, aquí tenéis como Gaudí siempre decía, y todos lo sabemos, la primera columna fue un árbol. El hombre vivía en una caverna. Al salir cortó un árbol, lo puso encima, delante, otro árbol y otro encima, haciendo un pórtico, y luego otro pórtico, unas viguetas horizontales. Entonces, él decía, si la primera columna fue el árbol, le voy a devolver a la columna su forma primitiva, y las columnas son árboles, los capiteles son nudos, son inclinados, no cualquier inclinación, sino que la inclinación que viene de las fuerzas de gravedad. Él decía que el gótico es un cojo con muletas. Las muletas son los arbotantes. ¿Sabe lo que son los arbotantes? Para eliminar los empujes, porque siempre hay componentes horizontales. Todo arco tiene una pequeña fisura en la clave, por pequeño que sea, porque la tendencia es que se abra. Aunque pongan tirantes, o pongan estribos, o pongan arbotantes. Gaudí, si entráis, ya veréis como no hay ni arbotantes, ni tirantes, ni nada, porque él emplea el arco catenario, ya os hablaré de él, tomado de la naturaleza. Hay que tener un don de Dios muy especial. Es un arco que no tiene componentes horizontales, ya veréis luego una imagen, es una sabiduría, pero tener estos ojos es un don, es un don. Bien, pues es una maravilla. Todas las imágenes las tomaba de la realidad, porque un personaje inventado no expresa los sentimientos que todos tenemos, de alegría, de tristeza, de compasión. Por ejemplo, para representar a Bernabé, coge al escultor Lorenzo Matamala, que le ayudó muchísimo en la construcción del templo. Hombre, le ponía espejos por detrás, para verle por detrás, por delante, de perfil, de frente. Claro, yo cuando mis hijos eran pequeños, si yo les decía que no, pero con el cuerpo mi verdadero era sí, mis hijos entendían sí, porque el lenguaje corporal expresa mucho más, muchísimo más, que lo que expresamos con las palabras. Hay un lenguaje corporal que es inevitable. Todo el que nos ve, por eso a mí esta charla la di hace poco a la Francisco de Vitoria por Zoom, y
Dije, es que a mí no me gusta nada, pero es que todos los alumnos entran por Zoom. Bueno, pues venga, a mí me gusta ver a las personas y que me vean, ¿eh? El lenguaje corporal es muy importante. Bien, pues ahí tenéis. Y también cuando, no digamos ya cuando representó al Cristo, él y Matamala ayudaban a bien morir en el hospital donde él murió, en el hospital de la Santa Cruz, del hospital de los pobres. Él ayudó a bien morir y Matamala hablándoles de la Sagrada Familia. Entonces, cuando vio a un moribundo que expiraba en ese momento, luego lo imitó un obrero, lo imitó y con eso hizo. Dice, ese es el Cristo que yo quiero, un Cristo que aún no ha muerto, que está en ese momento cuando está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento final donde nos lo entrega todo. Y aquí le tenéis, un Cristo que está vivo mirando a su Padre, diciéndole esas últimas palabras. Quizás no es el Cristo más bonito de todos, pero me parece que el contenido, cuando entréis a esa familia, esto fijaros, y encima tiene ¿cómo se llama esto? El baldaquino, que tiene 50 lámparas, tantas como 50 son los días que hay entre la Pascua y Pentecostés. Todo tiene un contenido. Lo hicieron primero lo hicieron en Mallorca y después la copiaron para la Sagrada Familia, pero es idéntica. El diseño es de Gaudí. Para Gaudí, la luz y el color son tan importantes como los materiales, las proporciones, todo. Es un arte integral. Porque él decía, los países nórdicos tienen una luz pálida, que no reflejan el volumen ni el color de los objetos. En el trópico pasa lo contrario. Es como mirar al sol de frente, que te quema y entonces no puedes ver. Dice, pero en cambio, en el Mediterráneo, que significa en medio de la tierra, el sol tiene una inclinación de 45 grados. Por eso él decía, el mejor arte surge en torno al Mediterráneo. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Grecia, Italia, España, tiene el arte mejor del mundo. Y la razón es esa. Por eso para él es importantísima, está lleno de luz, tanto por las cubiertas como por las vidrieras, que son una maravilla. El gótico también tiene vidrieras, pero no tan grandes como estas. Fijaros bien en esta imagen. Él paseaba, la familia tenía una casa rural en Riudoms. Gaudí fue siempre muy enfermo, tenía unos reumas tremendos, y desde pequeño él iba todos los veranos a esta casa rural, el Mas de la Calderera, y allí yo he conocido la casa esta. Es importante conocer dónde se ha criado una persona porque le conoces mejor, ¿no? Me costó muchísimo llegar, ¿verdad? Un camino de tierra, volvimos, fuimos por otro camino de tierra, volvimos, hasta que lo encontramos. Entonces entré y tengo una foto de la casa rural esta. Fijaros bien en esta foto, porque son los bosques de Riudoms, donde él, de niño y luego de joven, y ya siendo arquitecto, paseaba buscando inspiración. Pues fijaros, el parecido es que es idéntico que la imagen del interior del templo. Es la misma luz, mismo color, los árboles. No me digáis que no se estaba inspirado en la naturaleza. Totalmente, ¿verdad? Bien, os he dicho que todo hace mirar hacia lo alto en este templo. Todo, menos estos animales que están en torno al ábside, son las gárgolas. Aquí están las bajantes, donde sale el agua, y son como las gárgolas. Estos reptiles que es una alusión a Satanás, el demonio, que huye de la redención de Cristo. Por eso son para abajo, en lugar de para arriba, es para abajo. Y como Gaudí tiene un sentido del humor muy, muy genial, porque era un hombre tan inteligente, cuando le preguntaban, maestro, ¿cuándo acabarán las obras? Él decía, mi cliente no tiene prisa. Cuando cuento esto, ¿hay un arquitecto, aparte de Javier y yo, en la sala? Bueno, pues cuando cuento esto, algún arquitecto mira al suelo, porque el cliente lo único que quiere saber es cuánto me va a costar y cuándo se va a acabar. Si yo le digo, mi cliente no tiene prisa, me mata. Pero entonces hace, en el centro de la fachada de nacimiento, en el pórtico central, hace dos tortugas, una tortuga de tierra en la parte de la montaña y tortuga de agua de la parte que da hacia el mar.
Aquí tenéis la planta del templo de la Sagrada Familia. Os he dicho antes que su antecesor no orientó la cripta hacia el oriente, hacia donde nace el sol. Entonces, ¿qué hace Gaudí? Como es un genio, dice, ya que no puedo orientar mi templo hacia el oriente, que sea el sol en su desplazamiento el que explique la obra. Y adelantándose al Papa Francisco, porque Gaudí se adelanta a todo, el Papa Francisco decía, quiero una iglesia en salida. Entonces él sacó los retablos, que siempre están en la parte de delante del altar mayor, ¿verdad? Sacó los retablos fuera a la calle para evangelizar a los que pasan por la calle. La fachada que da hacia naciente puso un retablo donde se representan los misterios del nacimiento de nuestro Señor. La parte que da hacia occidente, donde el sol muere, donde el sol se pone, pues saca un retablo que lo dibuja, ya lo veréis luego, donde representa los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y la parte que da al mediodía, donde el sol tiene su máxima altura, representa los misterios de la gloria, porque los misterios luminosos no existían, solo se hizo el Papa Juan Pablo II. Bien, luego os contaré más cosas, pero hay una cosa muy importante. Siempre os he dicho que hay 3 entradas al templo, ¿verdad? La entrada del nacimiento, la entrada de la pasión y la entrada de la gloria. Pues hay una 4ª entrada. Hasta que Gaudí le dio a un franciscano los planos para hacer la capilla de la... Es que desde aquí no veo. De la Inmaculada. Capilla de la Inmaculada. Pero hasta que no para que la hiciera en un pueblo de Chile, en Rancagua. Se está haciendo ya esta capilla. Y Gaudí dijo que hasta que no se terminara en Rancagua, no se podía hacer en la Sagrada Familia. Bien, pues esta capilla de la Asunción, que es muy alta, es una preciosidad, será una 4ª entrada. ¿Para qué? Para aquellos que se sientan muy, muy pecadores, pecados inconfesables. La Virgen María es la madre de todos nosotros. Cuando estaba en la cruz, se dirige a ella y le dice, madre, y aquí a tu hijo, mirando a Juan. En Juan estábamos todos, y mirando a Juan, viéndonos a todos, dijo, hijo, y ahí a tu madre. María es nuestra madre. Y una madre tiene ternura por su hijo, aunque sea un sinvergüenza, un canalla, un asesino, lo que sea. Es su hijo. Con lo cual, aquello del sí a Jesús por María, que había una ejaculatoria de toda la vida, por aquí podrán entrar esos pecadores inconfesables, porque saben que su madre lo perdona todo. Hombre, luego tendrán que confesarse y tal, ¿no? Pues luego os contaré más cosas de esta planta porque es una maravilla. Aquí están las torres con la técnica del trencadís. ¿Sabéis lo que es el trencadís? Que con trocitos de cerámica, con trocitos de botellas rotas, por eso también se anticipa a lo que ahora es, ¿cómo se llama? La sostenibilidad, nuestro querido Carlos. Bien, pues la sostenibilidad, que es aprovecharlo todo, que no se tiren las cosas. Pues él cogía trocitos de cerámica y en el Parque Güell, en el banco, hay trozos de botella verdes, todo lo aprovechaba. Gaudí se anticipa a todo, a todo. Y con esta técnica hace los remates de las torres dedicadas a los apóstoles, a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Ahí tenéis los símbolos de un obispo, mitra, báculo y el anillo. Donde va el anillo, donde está el anillo, habrá un proyector para poder lanzar luz al interior del templo por la noche, a través de las cubiertas, que hay unos paraboloides que ya veréis luego. Bien, esta es la fachada del nacimiento, que es un pesebre gigante. Lo vais a ver dentro de muy poquito. Es un pesebre gigante que se compone de 3 pórticos, para que no se os olvide nunca. Representan las 3 virtudes, los 3, esperanza y caridad son virtudes teologales, ¿no? Para que no se os olvide nunca. Del lado de la montaña, el pórtico de la fe, porque la fe mueve montañas. Del lado del mar, el pórtico de la esperanza, porque dice la esperanza, los Hechos de los Apóstoles, que la esperanza es firme ancla del alma.
El ancla alude al mar. Y qué curioso, la del medio es más grande y representa a la caridad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que fe y esperanza pasarán, la caridad no pasará nunca. Y en el himno a la caridad me parece que es donde se dice, si no tengo caridad, aunque tenga una fe para mover montañas, si no tengo caridad soy como un címbalo que resuena. Nada. Sin caridad, ¿dónde vamos? Mucha fe, mucha fe, mucha fe. Para mí solamente, por favor. Bien, fachada de la Natividad, que es un pesebre gigante, ya veréis cuando vayáis, que esto está lleno como de aves a punto de emprender el vuelo, musgo en movimiento, es la vida, es la vida. Ahí tenéis, tiene forma de arco catenario también, por temas estructurales y porque es una belleza enorme. En el foco de la parábola, no exactamente el foco, pero prácticamente, está lo más importante de la Natividad, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Ahí le tenéis pequeñito, ya os lo he mostrado antes. Y a su derecha está la aparición cuando el ángel les anuncia el nacimiento del Hijo de Dios a los pastores, a los más pobres. Los humildes no tienen necesidad que les expliquen las cosas, se quedan asombrados y les llevan sus presentes, las ovejas, huevos, en fin, todo lo que ellos pueden llevarle. Mirar cómo miran de hito en hito asombrados al foco de la parábola, al nacimiento del Hijo de Dios. Cuando entráis en la fachada del nacimiento, está muy cerquita, están mirando asombrados al foco de la parábola. Al otro lado están en cambio los gentiles, representados en los magos, y también miran de hito en hito, asombrados, al nacimiento del Hijo de Dios. Le llevan incienso, oro, incienso y mirra. Son los presentes que le llevan los Reyes Magos. Todas las imágenes, como os he dicho, están tomadas de la realidad. Obreros, las mujeres de los obreros, vecinos, gente conocida. Aquí tenéis la visitación de su prima a Santa Isabel, cuando ella proclama el Magnificat, la presentación del niño en el templo, todos los personajes. Esta borriquita de la huida a Egipto la compraron a una gitana, porque el borriquito estaba tan viejo que ya se negaba a dar un paso porque ya no podía más. Lo subieron con cuerdas para ver a su altura tal, y lo representaron. Y me voy a detener un poquito en esta imagen porque hay una cosa que es preciosa. A mí soy muy sensible, me hace casi llorar. Bueno, aquí José Carpintero, de joven, y aquí el momento en el que el niño se pierde en el templo. Cuando llega las 13 o 14 años, van a la Mar Bidbá, que es el equivalente a la comunión nuestra, ¿no? A la primera comunión. Y yo he perdido un niño en la playa media hora, una hora, y me he muerto de miedo. Pues 3 días, el mismo tiempo que estuvo en la sepultura, nuestro Señor, 3 días perdido. Y allí, aquí están San José y la Virgen María, aquí está el niño entre los doctores, y le preguntan, y la madre dice, pero hijo mío, ¿cómo nos has hecho esto? ¿Tú no sabes que tu madre y yo andamos buscándote por todas partes? Y el niño les contesta, ¿no sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Primer momento en que el niño habla de Dios como su Padre. No se vuelve a hablar de San José en toda la Escritura. No sabemos ni el día de su muerte. Y hay una imagen que a mí me emociona, que es como la despedida de José y del niño, como el niño le está diciendo, padre, qué buen padre has sido, ¿no? Me has enseñado lo mejor del pueblo de Israel, el Shema, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces el primer mandamiento de la ley para los judíos, el Shema, es el corazón de su fe. Y el padre parece que le está diciendo, hijo mío, qué buen hijo has sido, en fin. A partir de aquí, hasta aquí el padre y la madre le han enseñado al niño lo más importante de la fe de Israel. Es aquí, a partir de aquí, cuando es el niño el que les explica a sus padres el cristianismo, que Dios es Padre.
Aquí tenéis el árbol, este es el árbol que representa la eternidad. ¿Por qué lo representa? Porque es un árbol, el ciprés, de hoja caduca. Lo veréis en lo alto de la fachada del nacimiento. Normalmente los árboles tienen hojas que se caen en otoño y vuelven a surgir en la primavera, ahora ya estamos en la primavera. Este es un árbol de hoja perenne. ¿Y qué se representan estas palomas blancas? Las almas de los que se salvan. Y arriba la Trinidad, el Padre, en esta X, en esta cruz el Hijo, y la paloma que está arriba, el Espíritu Santo. Y aquí abajo está representado el bautismo. Varias cosas. Esto no lo conté ayer. ¿Os acordáis de lo de síntesis, estructura, símbolo y función? El bautismo está representado, por un lado, por estas escaleras. Los primitivos cristianos, en las primeras comunidades, el bautismo lo hacían en una piscina donde se entraba por unas escaleras, porque el agua representa la muerte. Es decir, un hombre no puede vivir bajo el agua, ¿no? Y luego hay una escalera para salir que representa el hombre nuevo. El hombre deja ahí sus pecados, el pecado original y sus pecados, y sale por la otra escalera, y al tiempo de eso está, digamos que sujetando el ciprés, que si no se podría caer, porque es muy estrecho, y lo que lo hace más rígido son estas dos escaleras. Pero también el bautismo está representado por más cosas. El pan lo trae este ángel en este cesto, el vino lo trae este ángel en un pellejo de vino, y sobre todo el pelícano. El pelícano, hay un, ¿cómo se llama esta? La Eucaristía. ¿Y qué he dicho? No, perdón, es la Eucaristía. Es verdad, sí. Lo otro era el bautismo. Hoy estoy fatal. Bien, el pelícano, hay una iglesia, el monasterio de Pollo, precioso, si no habéis ido. Y en la capilla lateral, el sagrario es un pelícano. Yo estaba presente ahí en una boda de la hija de un conocido. ¿Y por qué representa la Eucaristía? Porque el pelícano es un animal que cuando no tiene comida para sus crías, se muerde el pecho con su pico y alimenta a sus crías con su sangre y con su cuerpo, con parte de su cuerpo. No me digáis que no hay ejemplo más importante para representar. Esto no está en la parte alta, no se ve desde cerca, hay que alejarse, para poderlo ver. Puerta de la Caridad. Esta la ganó Esuro Soto por concurso. La ganó, perdona que me vea un poquito de agua que se me seca ya. Las tres puertas, las de la fe, las de la esperanza y las de la caridad. En este libro de Soto están las tres puertas por dentro y por fuera. ¿Qué hace Esuro Soto para representar la puerta de la caridad? Pues representa con la hiedra, por dos motivos. Uno, porque la hiedra no tiene flor, es humilde. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Eso es la caridad. Pues la hiedra no tiene flor, está lleno de gusanitos. Está lleno de gusanitos, de mariposas, de mariquitas. Los niños se acercan, de lagartijas, y les encanta mirar. Y la razón segunda es más importante aún. Porque la hiedra, si tú pones una hiedra delante de un muro de piedra o de una alambrada, ¿qué hace la hiedra? Todo lo llena. Todo lo llena. Como dice San Pablo en el himno a la caridad, que la caridad todo lo cree, todo lo perdona, todo lo excusa, todo lo puede, todo lo llena. O sea, la razón, ya os he dicho que el que tiene espíritu de Gaudí en este momento es Soto. Bien, aquí tenéis, antes de haber visto esta imagen del nacimiento del Hijo de Dios, se apoya en esta columna que es la columna de Jesé. Jesé es el padre de David. El Evangelio de San Mateo comienza siempre describiendo las generaciones que fueron los antecedentes, 7 veces 14 generaciones que hay desde David, creo que es, ¿no?, hasta que nació el Hijo de Dios. Dice, aquí en espiral están puestos: Furanito engendró a Menganito, Menganito engendró
así, ¿no? Hasta que llega al nacimiento del Hijo de Dios. Dice el libro de la Escritura, el Génesis, a la mujer le dice, parirás los hijos con dolor, al padre dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la serpiente le dice, por haber hecho esto, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, y ella, la mujer o su estirpe, pisará tu cabeza mientras tú aceites su calcañar. Pues aquí tenéis la estirpe de la mujer. Si tú metes la máquina de fotos por aquí, cuando vayáis, fijaros, esto muy poca gente lo sabe. Esta malla metálica no ya la diseñó Gaudí, sino que la hizo con sus manos. Le gustaba a él mover la forja, retorcerla. ¿Y qué veis? Este templo comienza con el pecado. Así empieza la Escritura. Después de la creación, el pecado del hombre. La serpiente mordiendo la manzana. Y la estirpe de la mujer, su genealogía, pisando la cabeza de la manzana, de la serpiente, mordiendo la manzana, origen del mal. No me digáis que en este templo está todo. Y acaba con el Apocalipsis. Si os hablará del Apocalipsis, en él se inspiró Gaudí para este templo, en el Apocalipsis. Un libro tan enigmático como él y su obra. Así como la fachada del nacimiento, Gaudí la dejó prácticamente terminada, la fachada de la Pasión la dejó dibujada. Él estuvo muy enfermo, el obispo le prohibió hacer esos ayunos tan grandes, se lo prohibió, y se fue a recuperar a Puigcerdá. Él escucha que dicen, ha muerto, pero no muere. Tiene unos dolores tremendos. Y él, cuando ya por fin se sana, le van leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús y San Juan de Ávila. San Juan de la Cruz, perdón. San Juan de la Cruz, bien. Y cuando él ya sana, pide un carboncillo, un papel, y dibujó esto, con grandes trazos. Porque él se da cuenta de que Dios le ha permitido experimentar los dolores de la pasión en su cuerpo para representarla mejor. ¿Y qué hace? Pues unos huesos, como los huesos secos que describe el profeta Ezequiel, que se dice siempre en la vigilia de Pentecostés. Hijo del hombre, profetiza sobre esos huesos secos, y profetiza sobre ellos, y los huesos se cubren primero de nervios, después se cubren de carne. Primer anuncio de la resurrección. De unos huesos secos aparece, ¿verdad?, un ser vivo. Pues ahí tenéis. En el foco de la parábola, así como en otros se representa el nacimiento del Hijo de Dios, aquí se representa lo más importante, que es la crucifixión. Luego la obra, estas esculturas, la Junta de Obras se las encomienda a José María Subirats, que cambia la simbología. En lugar de... Y ya ves, el crucificado ya no está en el foco, está más alto, y las figuras dibujan una S, la S de Subirats, que no era un hombre creyente. Y el que no es creyente, pues quiere que sepan que lo ha hecho él, ¿no? He sido yo. Pero os digo una cosa, a mí como escultor me parece genial, porque así como las figuras de la fachada del nacimiento despiertan ternura, las de la figura de la pasión tienen que dar miedo al odio, está presente el odio, la entrega, el beso de Judas y la crucifixión más horrible, la muerte más horrible, que es a través de la crucifixión. Por eso estas aristas vivas, estas cosas tan agudas, dan como miedo. Aquí tenéis la Verónica, y aquí le hace un homenaje, Gaudí le hace un homenaje Subirats le hace un homenaje a Gaudí, porque a Nicodemo le pone la cara de Gaudí. Y también aquí, estos cascos de los soldados están tomados de las chimeneas de la Casa Milá, o la Pedrera. Aquí tenéis también los soldados jugándose a los dados, porque la túnica era de lino, de una sola pieza, no la podían romper, entonces se la repartieron a los dados. Y aquí está el soldado Longinos clavando la lanza en la piedra, como también dice el libro del profeta Ezequiel. Tenéis un corazón de piedra que yo convertiré en un corazón de carne. Yo tengo un nieto muy simpático que cuando rezan laudes dice: no, yo no quiero que me hagas un corazón de carne, que me lo comen. Es un chico muy...
No sé qué dice, un corazón de oro, pero no de carne que me lo comen. Dice, bueno, pues él dice que Cristo se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Pero como adquirió nuestros pecados para perdonarnos, pues aquí está él representado en el corazón de piedra al que Longinos clava la lanza, para devolvérnoslo en un corazón de carne, que espero que tengamos todos. Esta imagen digo siempre que me gusta mucho porque es muy fea. ¿Y por qué digo esto? Fijaros, una cruz que es una doble T de metal, por Dios. Porque la muerte no es bella, es bello lo que viene después, la eternidad. Pero la muerte en sí misma pues no es bella. Por eso me gusta esta imagen, porque Suirás no ha pretendido edulcorar la muerte, sino que la ha representado pues fea, como es esta imagen. Y la fachada de la gloria la representó con una maqueta sin terminar, le faltan la altura de las torres, pero está aquí representada. Aquí veis estas nubes, son estas, y el comienzo de las torres. Por eso dice él, el fragmento de la maqueta de la gloria no lo completaré. He decidido dejarla en manos de otras generaciones. Y aquí tenéis la fachada de la gloria cuando se haga, ¿no? Aquí tenéis un dibujo. Aquí este edificio hay que tirarlo. Cuando vayáis, esta es la calle Mallorca, cuando vayáis veréis como aquí hay un edificio que es el que hay que derribar, que en los balcones pone unos carteles enormes. Señor Omeya, le recuerdo, 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué tendrá que ver el pobre Omeya? Que han hecho una obra indebidamente, está fuera de ordenación. En fin. Y aquí tenéis la que dibujaron ya sus sucesores. Esto es una catequesis enorme. Esta, bueno, tiene 7 puertas, como 7 son las entradas. No hay 5 naves solo, sí, pero también se puede entrar por la puerta de la capilla del bautismo y por la puerta de la capilla de la penitencia. 7 puertas. En las entradas están puestas las 7 partes, las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y en las columnas están representados los 7 pecados capitales, las 7 virtudes que se le oponen, y bueno, es que es tremendo. Bien. A los novísimos, una cosa muy importante, porque Gaudí no se deja nada. Novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Dónde están representados la muerte? En las lápidas, que espero que a uno de los donantes quiera que se ponga allí con su nombre, espero que se haga, así lo quería Gaudí. El juicio, a través de estos ángeles tocando las trompetas del juicio final, que rodean todo el templo. El infierno, en la calle Mallorca, pasando por debajo de esta plataforma, porque él quiso que debajo se pusieran unas esculturas de seres monstruosos. Yo digo, cuando pase por allí, pasaré con el coche a toda velocidad, porque debe ser algo... Dice, pero Gaudí, como se adelanta a todo, dice, no hay ser más monstruoso que va en contra de su naturaleza. ¿Os suena esto? Ideología de género. Ya Gaudí se adelanta a todo y dice, no hay ser más monstruoso que el que va en contra, y la fachada de la gloria, pues en esa fachada que hemos visto, las nubes están en las bienaventuranzas, en fin, no, si explico esa fachada pues me quedo aquí. Mirad qué interesante, antes dije en la planta que os contaría más cosas. La capilla de la Asunción, ya os he dicho antes, la cuarta entrada, tiene un sentido mariano, la Asunción, y hacia este lado la capilla del Rosario, que la veremos ahora, preciosa, y la capilla de Montserrat. Hacia otro lado, capilla de la Virgen de los Dolores y capilla de la Virgen de la Merced. Delante de la capilla del bautismo, pues espero que se haga una fuente de 4 chorros, como 4 son los ríos que salían del paraíso terrenal: Tigris, Éufrates, Gijón y Pisón. Estarán aquí representados. Y delante de la capilla de la penitencia, pues una antorcha monumental también de 20 metros de altura, como el fuego que llevaba al pueblo de Egipto a través, por la noche era una columna de fuego, por el día era una columna de humo. Y también es fuego porque simboliza la purificación, el fuego todo lo purifica, por eso está delante de la capilla de la penitencia. Bien,
No sé si me dejo algo más por aquí, yo creo que no. Capilla del Rosario, mirad qué interesante. Está todo presente en este templo, todo el cristianismo. Capilla del Rosario, aquí un arquitecto que colaboraba con Gaudí, cuando Gaudí muere, se lleva los planos y las maquetas a su casa. Llega la guerra civil y dice, en mi casa van a entrar y me lo quitan todo y lo revientan. Y los mete dentro de esta capilla que Gaudí dejó hecha. Bueno, pues entró ahí un republicano como este y lo reventó. Entonces le dieron a Soto, dice, tenemos dinero para un mes. Se tiró 9 meses como un embarazo para hacerlo. Además lo hizo más, había fotos, él podía haberlo hecho nuevo, bueno, lo hizo con los trocitos que se quedaron sueltos por el suelo. Y cuando a uno no lo encontraba, lo hacía nuevo. Eso es mucho más complicado. Ahí tenéis a la Virgen del Rosario, rodeada de 2 personas, que son Santo Domingo de Guzmán, creador del Rosario, y Santa Catalina de Siena, gran promotora del rezo del Rosario. Yo he leído una biografía hace poco de Santa Catalina, una maravilla. Y aquí hay 2 imágenes que representan 2 tentaciones. Tentación de la violencia, son nuestras grandes tentaciones. Veis que Gaudí cuenta con lo malo que hay en el ser humano. Aquí tenéis la tentación de la violencia. Este hombre está mirando de hito en hito a la Virgen María, momento de la tentación, y este ser monstruoso que representa al demonio le está poniendo una bomba Orsini en los dedos. Aún no la ha tocado. Y le está susurrando al oído, este mundo es injusto. Unos tienen mucho dinero, otros no tienen nada, reviéntalo y aquí a volver a empezar. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Momento de la tentación. Y a este lado hay una niña como esta, otro ser monstruoso, que le está diciendo en el oído, se ve que no tiene dinero en su casa, vende tu cuerpo, tema resuelto. Aquí no se ve, pero le está enseñando una bolsa, si vais ya veréis cómo le está enseñando una bolsa con oro, con dinero. Vendes tu cuerpo y tema resuelto. Coge esta bolsa y ya está. Está también mirando de hito en hito a la Virgen María. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Momento de la tentación. Pues fijaros cómo está pendiente de todo Gaudí. Al lado de la escultura de la tentación hay 2 personajes de la escritura que vivieron siempre víctimas de lo mismo. 2 hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Sabéis que Jacob le robó la primogenitura, eran gemelos, pero el que nació primero, nosotros tenemos 2 gemelos y nació primero Pablo. Entonces, pues el otro, siempre decimos que es el mayor, pero son iguales, además todos son idénticos. Uno se examinó de conducir por el otro y otro de matemáticas por el primero. Como eran clavados, nadie se dio cuenta, pero ya ha prescrito, por eso lo puedo contar, si no le meten en la cárcel. Bien, pues Esaú y Jacob representan esto, ¿no? Porque toda la vida Esaú estuvo persiguiendo para matarle a Jacob, porque le robó lo más importante para él, la primogenitura. En realidad la vendió por un plato de lentejas, pero bueno. Y aquí están otros 2 personajes también de la escritura, fueron víctimas del pecado de la concupiscencia, David y Salomón, los 2 víctimas de este gran pecado. Todo está presente en esta capilla, todo está presente. Como os he dicho, es un arte integral. Toda catedral tiene un coro que está encima de la entrada norte o de la entrada sur, tiene un coro. Bien, pues Gaudí quiere que la música se oiga en estéreo por todas partes. Entonces los pone en el triforio. El triforio es lo que hay encima de las naves. Encima de la entrada principal, que aún no se ha construido, 500 voces blancas de niños. En torno a la girola, al deambulatorio, como estáis viendo, 700 voces de mujer. Y a los lados de las naves mayores, de las naves grandes, 600 más 600 voces graves. Imaginaros voces blancas, voces de mujer, voces graves, en estéreo, escuchando. Qué maravilla poder escuchar un concierto así, ¿verdad? Eso dentro. Pero es que fuera, en las torres de la Sagrada Familia, hay, ¿sabéis cuántas las campanas tubulares?
Hay una en la cripta, que hay un museo, campanas tubulares, se meten por dentro por el interior de las torres de las escaleras de caracol. Tienen 29 centímetros de anchura y 2,90 de longitud, pues hacer 84 campanas tubulares, manejadas desde un piano. Tantas como teclas tiene un piano. Yo tengo un piano en mi casa que tiene 86, los hay también de 88. Esas dos teclas de más o 4 no valen para nada, porque lo importante es que tenga 7 octavas. 7 octavas, cada octava tiene 12 notas. 7 teclas blancas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y 5 teclas negras. Do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. 12. 7 por 12, 84. Lo que pase de ahí no vale para nada, ¿eh? Pues imaginaros a través de estas lamas que están hacia abajo, para que no entre el agua y también para que el sonido del piano pues salgan hacia Barcelona, ¿eh? ¿Os imagináis un concierto con el coro de las 2.400 voces, 2.400, y esas 84 teclas tocando música? Espero que algún día lo podamos ver. El cristianismo también está representado en las proporciones del templo. ¿Sabes lo que es un módulo? El módulo de un edificio es un número que, multiplicado por cualquier otro, representa la longitud, la altura, la anchura del edificio. Por ejemplo, en el Acrópolis, en Atenas, el edificio principal, tiene como módulo el éntasis. ¿Qué es el éntasis? La columna allí en Grecia no eran cilíndricas, se ensanchaban y disminuían. La parte más ancha es el éntasis. Pues ese es el módulo. ¿Sabes qué módulo emplea Gaudí en la Sagrada Familia? No lo vais a adivinar nunca. El 7,5. Pero no podía haber buscado un número más complicado. Pues veréis por qué. La razón es bellísima. Porque está en medio del 7 y del 8. El 7 significa la perfección, porque Dios hizo la naturaleza en 7 días y era perfecta. Y el 8 significa la plenitud, la resurrección. En el 8º día, las mujeres fueron el domingo. Primer día de la semana es el domingo. Vais sumando y el domingo siguiente no existe en el calendario, es el 8º día. No existe en el calendario. ¿Qué quiere decirnos Gaudí con el 7,5? Que el templo de esta familia es un templo que está a medio camino entre la perfección de este mundo y entre la resurrección que nos espera al final. Como hay quien dice también de la iglesia que está en el alba. No es noche oscura, pero tampoco estamos a plena luz. Estamos en el alba. Cuando muramos y Dios nos lleve con él, ojalá sea así, veremos la luz completa. ¿De acuerdo? Bien, todas las medidas que veis aquí. ¿Y sabéis qué altura tiene la torre? Aunque aquí pongo en 90 más 90, por hacer una. ¿Sabéis cuál es la altura que tiene la torre de Jesucristo? Tiene 172,5 metros de altura. Por 2 razones. Una, porque es múltiplo de 7,5, y otra, porque el siguiente múltiplo sería 180. Pero es que el Montjuïc tiene 177 metros. Y Gaudí decía que ninguna obra humana puede superar a la obra de Dios. En los alrededores, claro. El Himalaya es más alto. O el Teide. La torre de la Virgen María es bellísima. Simboliza al Espíritu Santo. Es como un amanecer. Qué curioso que la Virgen María ocupe en la Sagrada Familia el lugar que el Espíritu Santo ocupa en la Santísima Trinidad. Por algo será. Aquí tenéis el arco catenario que dibuja un chorro de agua. Catenario significa entre cadenas. Si tú coges una cadena por los extremos, dibuja un arco catenario. Pues Gaudí se da cuenta que el simétrico es un arco que le llama el antifunicular. Es el arco, ya os he dicho, que no tiene empujes horizontales, porque los vectores fuerza tienen exactamente esa, por eso un medio punto tiene componentes horizontales. Pero el arco hace falta tener la inteligencia. Ahí tenéis arcos en el museo, veréis 3 maquetas de la Sagrada Familia. La primera es más gótica, la segunda menos gótica y la tercera ya es exactamente como se construyó.
Aquí tenéis las superficies regladas, hechas con líneas rectas. Es más difícil hacer un cubo que una superficie reglada, porque las cadenas son rectas, que se apoyan en otras rectas. Un cilindro es una superficie reglada. Un cono también, que une el punto con un círculo. Bien, Gaudí se sonreía cuando los obreros decían: ¿cómo es posible que colocando viguetas longitudinales aparezca luego una especie de silla de montar, o estas formas tan complicadas? Y fijaros, la clave de un arco, de una bóveda, de un arco románico o gótico, si la quitas, se cae. En el caso de Gaudí, la clave es un hueco por donde entra luz. Es de esos hiperboloides que luego los recortaba en forma de estrella, era donde entraba la luz. Entrará. Hoy de momento están los encofrados. Hace para los obreros, para los hijos de los empleados, con su dinero, este edificio, que son las escuelas de esa familia. La cubierta es increíble. Son arcos también de superficies regladas, semiconoides, que van expulsando el agua hacia un lado o hacia el contrario. Lo hizo con su dinero. No hay aquí un papelito. Si yo cojo con una cosa, lo hizo con su dinero, por eso puso los ladrillos en vertical. Claro, si una cosa muy estrecha la pones así, se te cae. Pero si haces una curva, ya lo haces más rígido y ya no se cae. Bien, pues entonces él lo hizo con formas curvas, pero lo más impresionante de estas escuelas es que estas curvas, un arquitecto que sucedió a Gaudí se dio cuenta: hoy casi no se ve, ay, qué pena, no se ve. Bueno, mira, pues si prolongas las líneas curvas, aparecen 3 corazones entrelazados, que son los corazones de la Sagrada Familia o de la Santísima Trinidad. En el centro de los corazones están los pilares, la viga horizontal. Los últimos años de su vida, cuando muere, él vivía en el Parque Güell con su padre y su sobrina. Cuando muere su padre y su sobrina, él ya se va al Parque Güell, ahí trabaja y acaba los últimos meses durmiendo. Incluso ahí están sus maquetas, planos, en fin, todas las cosas que él empleaba. Él acaba viviendo, incluso durmiendo en el parque. La última frase que se recuerda de él es: Vicens, que era un cerrajero, venid mañana que haremos cosas muy bonitas. Él se quedaba el último, diseñando, inventando. No sé si sería esta lámpara, pero esta es la cama en la que dormía. Se ve que para sus reumas le venía bien esta forma. Y todos los días empezaba su jornada con la Eucaristía. Y la terminaba en San Felipe Neri, que os aconsejo si vais a ir a verlo. No sé si vais a ir. San Felipe Neri es que tiene en el crucero. Él tenía allí a su director espiritual, el padre Agustín Mas, con el que se confesaba, rezaban las vísperas o el rosario y charlaban. Bien, pues en el crucero, pero sobre todo a la izquierda, se ve a San Felipe Neri en éxtasis en la consagración. En éxtasis. Pues la cara de San Felipe Neri es la cara de Gaudí. Bien, aquí el día 7 de junio iba tan absorto en esas cosas tan bonitas que iba a hacer con el cerrajero, que no se percató de que un tranvía le venía de frente, se echó para atrás y le arrolló el tranvía que venía en dirección contraria. Estos son los tranvías de esa época, para que los veáis. Y como todo es providencial en Gaudí, él acabó muriendo el 10 de junio en esta cama, que es la cama número 19, imagen de San José. ¿Qué cosas? Debajo de la Virgen del Rosario, que es la patrona del barrio de Gracia, para el cual él hizo la Casa Patio y la Casa Milá. Y luego ya sus últimas palabras fueron: amén, Dios mío, amén, amén, amén. Y ya murió. Le dieron un entierro de gran monarca. Él había pedido 2 cosas, por eso y por muchas cosas más, creo que va a ser santo: morir como un pobre. Yo pregunto siempre: ¿alguien pide a Dios morir como un pobre? Yo no. Morir como un pobre. Y segundo, ser acogido por la Sagrada Familia. Las 2 cosas se cumplieron. Cuando él muere, iba... a lo segundo, se anticipó,
Bueno, y cuento primero el otro. Cuando le arrolla el tranvía, iba indocumentado. Tenía en un bolsillo un rosario. Estas cosas los hemos visto, ¿verdad?, en un museo de escuelas de la Sagrada Familia. Y en otro bolsillo tenía un libro de interpretación de los evangelios. No una Biblia, interpretación de los evangelios. Y incluso vimos el bombín que él tenía, su bastón, en fin, todo. Y Dios se lo cumplió porque como iba indocumentado, el tranviario, cuando le atropelló, le quitó de en medio para seguir su camino. Un guardia civil de paisano intentó parar 3 taxis, no pararon, todos los multaron a los 3 taxis, y ya un cuarto taxi se puso delante, lo paró y lo metieron dentro. ¿Y dónde lo llevamos? Él se zurcía la ropa, no permitía que nadie se la zurciera, se metía en invierno papeles para aislarse, era como un vagabundo, es un pobre. Pues al hospital de los pobres, donde él ayudó a bien morir con Matamala, aquel hombre que fue la imagen del Cristo. Entonces lo llevaron al hospital de los pobres. Los médicos, cuando supieron que era él, quisieron llevarle a un hospital mejor, pero los médicos dijeron que era de muerte. Y el segundo fue ser acogido por la Sagrada Familia. En la capilla del Rosario no os he contado esto. Aparece, esto lo hizo Lorenzo Matamala, aparece la Sagrada Familia, José, María y la Virgen, la Sagrada Familia ayudando a bien morir a un hombre. La cara es la de Gaudí, un anticipo de ese deseo que tuvo de ser acogido por la Sagrada Familia, que se cumplió cuando llegó del Vaticano la orden, el permiso de ser enterrado en la cripta, debajo de la Virgen del Carmen. Aquí está la tumba de Gaudí. Al otro lado está la de Bocabella, que en la guerra civil lo sacaron de la tumba y lo arrastraron por las calles. Aquí los obreros abrieron para verlo y está enterrado Gaudí. Los obreros no permitieron que lo sacasen. Ya os he dicho que le respetaban mucho. Y aunque aún no es santo, yo siempre que voy me arrodillo delante de la tumba de Gaudí, porque para mí es un santo, vamos, como la copa de un pino. En fin, quizás ha sido largo, perdonad, pero a lo que os voy a contar.